Lamentablemente, como siempre, el tiempo avanza. Las noches largas se convierten en días más largos, y el sol se hace más visible a medida que se acerca la mitad del año y la primavera avanza. Pasan los meses, y las interacciones de Izuku con Stein se vuelven cada vez más escasas por decisión propia. La culpa que lo atormentaba cada vez que se acercaba a él se volvió insoportable con el peso de cada persona a la que había engañado para que le gustara. En cada pelea de Nomus, Fox estaba presente. Fox salía a salvar gente, y cuando los Nomus estaban cerca, a la gente ni siquiera le importaba si tenía licencia. Ni siquiera les importaba quién era ni qué hacía porque ayudaba a la gente. Salvaba a gente de su propia especie e intentaba ignorar la cantidad de mentiras que soltaba cada vez. Izuku era un monstruo, pero Fox podía salvar gente. Stein lo arruinó todo. Un asesino que seguía su máscara como una estrella del norte y no pudo convencerlo de mandarlo a la mierda. Izuku era un monstruo que se esforzaba desesperadamente por alcanzar el bien y siempre se quedaba corto. Caminaba entre el bien y el mal como un ser atípico que Stein conocía a la perfección. Era como Stein en tantas cosas que es imposible mencionarlas. Fox era un criminal, solo lo había negado una vez con Endeavor, pero Izuku sabía la verdad. Era un criminal mucho más profundo de lo que nadie imaginaba. Mucho más profundo de lo que jamás quiso que Hitoshi descubriera. El chico seguía siendo su amigo. Su único amigo, y lo llevaba como una insignia de honor junto a su corazón, que aún latía. Izuku quería protegerlo, quería que fuera lo único que pudiera ver en su pequeña visión con el sol cayendo sobre ambos. Dios, amaba el sol. La luz siempre iluminaba el rostro de Hitoshi justo cuando iban a la playa a limpiarse. Un destello que brillaba en sus ojos cada vez que esa sonrisa presumida se dibujaba en su rostro por unos instantes antes de calmarse. Mechas que corrían por su suave cabello morado cuando miraba al cielo. A su lado, Izuku parecía un desastre. De todas formas, Hitoshi seguía saliendo con él. Bajaban a limpiar la playa casi todas las tardes. Quedaban para tomar un café, comer o nada. A Izuku le daba igual mientras estuviera con Hitoshi. Hacía tanto tiempo que no tenía amigos que incluso uno solo le resultaba un shock. Un shock agradable, un shock cálido. Una especie de calor que se le extendía por el pecho y se sentía como en casa bajo sus cadenas. «Sabes que hemos limpiado una buena parte de este lugar», anunció Hitoshi con la voz inexpresiva que había aprendido a apreciar. Y tenía razón. Cuando Izuku se unió a él en esta empresa, era imposible dar un solo paso sin toparse con montones de basura. Ahora tenían al menos una quinta parte limpia y los caminos estaban fácilmente marcados para facilitar la limpieza. Su mesa de ping-pong estaba solitaria en la parte limpia de la playa. Izuku creía haber mejorado con las semanas, incluso le había ganado a Hitoshi 4 veces. Formamos un buen equipo. Izuku empujó a Hitoshi con el hombro. El rostro del chico más alto estaba oscurecido por sus gafas de sol, y se sintió destrozado al imaginar la vaga sonrisa que Hitoshi le dedicaría. Supongo que sí. Hitoshi le ofreció el brazo, e Izuku lo tomó mientras caminaban hacia su mesa de ping-pong. Una rutina que habían adoptado cuando la ceguera periférica de Izuku le impedía caminar por la playa contaminada. Cuando era Fox, estas cosas casi nunca le molestaban, pero como Izuku en esta playa de vertedero, apenas podía dar 2 pasos antes de tropezar, empujar o chocar con algo demasiado cerca. Pronto necesitaré unas gafas de sol como las tuyas porque hace un sol radiante, se quejó Hitoshi al llegar a su mesa. Hitoshi se levantó de un salto para sentarse, e Izuku se unió a él. Siempre que se sentaban así, miraban al sol. A Izuku no le importaba con las gafas de sol oscuras que se le pegaban a la cara cada vez que estaba afuera, pero Hitoshi se quejaba sin dudarlo. «Puedes tomarme prestado el mío». Izuku se encogió de hombros, fingiendo una indiferencia que realmente no existía. Hacía tiempo que sabía que Hitoshi inevitablemente echaría un vistazo bajo sus gafas. Al mar de cicatrices justo debajo de la superficie. La idea lo aterrorizaba profundamente y lo mantenía despierto hasta bien entrada la noche. Pero con él, sabe que la inevitabilidad de que todo salga mal está a la vuelta de la esquina. Así que necesitaba abrir esta capa él mismo. Le temblaban las manos al pensarlo, así que se sentó sobre ellas para que Hitoshi no lo viera. Hitoshi estaba demasiado hundido en sus capas como para empujarlo ahora y tal vez, solo tal vez, esto sería como todas las otras veces que Izuku desprendía una capa y al chico no le importaría. Era el mejor amigo de Izuku, y todo lo que le ocultaba por su propio bien pesaba sobre sus hombros como ninguna otra cosa.
No se puede contar todo, pero quizás una cosa más no estaría tan mal. ¿En serio?, preguntó Hitoshi, más sorprendido que nunca. Nunca te había visto sin esas cosas. Bueno, la parte de abajo no es muy bonita. Dudo que algo de ti no sea bonito, murmuró Hitoshi en voz baja. El silencio de los momentos posteriores quedó bloqueado por la calidez que inundó el rostro de Izuku como si estuviera en una carrera de velocidad. Bueno, no quise decir, solo eso, ¿sabes? Tartamudea con sus palabras de una manera que conocía demasiado bien. Te vendes barato, eso es todo. Hitoshi suspiró con el rostro oculto tras las manos, el cabello morado en sus raíces envuelto alrededor de sus dedos y capturó su atención. Tú tampoco estás tan mal, Izuku rió, levantando las manos para apartarlas de Hitoshi de su rostro antes de que pudiera detenerlas. Se apartó del contacto, e Izuku las retiró sin quejarse. Izuku tampoco querría que lo tocara. Bueno, estoy seguro de que tus ojos están bien y lucen proporcionalmente bien en comparación con el resto de tu cuerpo. Gracias, Hitoshi. La sangre le afluyó a la boca al morderse el labio. La sensación de la piel reacomodándose bajo la lengua le dio una sensación de normalidad mientras le arrancaban la manta de seguridad. Movió sus gafas de sol entre las manos. Sé que son malos. Malo era quedarse corto. Piel agrietada y tejido cicatricial oscuro que le recorría los ojos de arriba a abajo. Líneas de expresión de la peculiaridad desintegrativa de su hermano. Un rostro roto que contenía ojos rotos. Lo había visto en un espejo y lloró por ello durante días. Cuando ocurrió por primera vez, no pudo verlo durante un mes. Tenía 9 años y solo le quedaba una peculiaridad de regeneración, y el médico tenía plena autoridad sobre él. Un mes después, se paró frente a un espejo y le quitaron las vendas. Sin embargo, la oscuridad en las comisuras permaneció, y sus ojos estaban rotos. Desfigurados. No, no. Tus ojos son simplemente, muy verdes, salió de golpe del trance en el que se encontraba a mitad de sus palabras. Hubo un cambio notable en el rumbo de su frase a mitad de la frase. Me refería a las cicatrices. Tampoco están mal, cicatrices como estas junto a ojos como esos demuestran cuánto luchas por vivir. Me gustas bastante vivo, así que si pudieras quedarte así. Izuku lo interrumpió con un abrazo. Un abrazo completo, un abrazo que él mismo inició. Abrazar a Hitoshi era diferente a abrazar a Eraser, de una forma que no podía identificar. Se abrazaron bajo el sol, y aún así, la mayor fuente de calor para Izuku era el chico. Tenía la mano sobre su hombro, justo al lado de donde terminaba su sudadera. Movía la mano unos centímetros hacia la derecha y podía sentir la piel del chico. Izuku se apartó bruscamente tan pronto como ese pensamiento llegó a su mente. Hitoshi debió notar su arrebato al dirigir su mirada hacia su brazo. Oye, aquí. Izuku entrecerró los ojos al mirarlo antes de posarse en una larga cicatriz. Una cicatriz que se extendía desde la mitad exterior del brazo hasta casi la muñeca. ¿Qué pasó? Se tambaleó hacia el niño para mirarle el brazo correctamente. Son viejos, no te hagas el justiciero conmigo. Hitoshi puso los ojos en blanco y se bajó la manga antes de que pudiera detenerlo. ¿Qué pasó?, preguntó Izuku entre dientes, sintiendo una ira que no había experimentado desde que la perdió en Endeavor. Quienquiera que lo hiciera no iba a tener mandíbulas que funcionen pronto. Una familia de acogida me tiró por las escaleras y me corté el brazo con la barandilla. Hitoshi suspiró, abrazándose el estómago de una forma que Izuku conocía bien. Era como solía ponerse de pie para apaciguar al doctor. O a su padre, aparentar lo más pequeño posible y rezar para que no se enfadaran más. Hitoshi se veía terriblemente mal en su amigo. Oye, ya estoy bien, dijo Hitoshi, e Izuku rezó por decir la verdad. Que no fueran las dulces mentiras que también conocía las que cubrían los dientes de su único amigo. Solo quería que supieras que no eres el único con cicatrices aquí. Excepciones muy extrañas. Izuku levantó su meñique. Excepciones muy extrañas. Hitoshi lo tomó con su meñique. El sol se ponía a lo lejos cuando empezaron a usar la mesa para jugar al ping-pong. Hitoshi ganó unas 3 partidas seguidas antes de que Izuku ganara una sola. Una partida que lo entusiasmó muchísimo. Levantó los brazos y gritó con fuerza innecesaria, y en la siguiente partida recibió una paliza brutal. Sabes, quiero escuchar sobre tu justiciero, dijo Hitoshi después de su 5ª victoria. ¿En serio?, gruñó Izuku. Había evitado esta conversación incontables veces durante sus entrenamientos.
Un almacén abandonado que Hitoshi había encontrado se había convertido en un pequeño campo de entrenamiento donde Izuku intentaba impartirle toda su sabiduría sobre lucha. La primera regla que impuso fue que no podía preguntar sobre las tonterías que Izuku había hecho como zorro mientras estaban allí, solo por su miserable manada. Escucha, dijiste que no lo hiciéramos en el almacén. No hay nada sobre mientras estuvimos aquí. Y he estado viendo algunas cosas en línea, señor perfecto. Oh, cállate. ¿Qué pasa con el gorila? Vamos, gruñó Izuku y se golpeó la cabeza contra la mesa. Cuando levantó la vista, Hitoshi lo observaba con una ceja levantada. Finalmente, Izuku cedió y le contó la historia de cómo un gorila lo había golpeado hasta el suelo, para gran disfrute de Hitoshi. Ver a Hitoshi reírse a carcajadas casi hizo que su vergüenza valiera la pena. Si Hitoshi lo disfrutaba, casi todo merecía la pena. Izuku no paraba de contar historias que lo hacían reír a carcajadas. Siguió hablando sin parar, sin parar. Su visión empezó a cerrarse. Un calor invadió su cabeza y borró sus pensamientos. Palabra tras palabra que entraba en su mente se desvanecía mientras el dolor se apoderaba lentamente de todo. Mierda, no, ahora no. Conocía esa sensación demasiado bien. Izuku había estado experimentando últimamente. Usó sustancias químicas que le había proporcionado Dabi para descubrir cómo fabricar un tranquilizante para los gnomos. Aún no había tenido éxito, creía que el intento de esta mañana había sido otro fracaso. Estaba descubriendo rápidamente las consecuencias de usarse a sí mismo como conejillo de indias. Giró el brazo cuando la pelota de ping-pong se acercó a él y su brazo lo arrastró al suelo cuando falló la pelota. Izuku, las palabras de Hitoshi resonaron en el suelo. La arena se le metió en la boca, y ni siquiera pudo mover las manos para limpiarla. Estaban atascadas, todo él estaba atascado, se sentía prisionero de nuevo en su propio cuerpo. La aterradora sensación de hormigueo que le acompañaba con el don de Stein y el zumbido de su cuerpo intentando liberarse. Todo estaba allí de nuevo. Buscó con la mirada para vislumbrar al asesino y no encontró nada. Solo el rostro frenético de su amigo mientras lo giraba y le gritaba cosas al oído para despertarlo. Morado, murmuró Izuku, extendiendo las manos para acariciar con los dedos la suave cabellera morada que podía ver. Lo único que necesitaba hacer en ese momento era tocarse el pelo. Luego, se convirtió en tocarse la cara. Luego el cuello. Durante todo el rato oyó las palabras gritadas por el bonito rostro de Morado, pero no pudo entenderlas. Estaba a la altura de los hombros de los chicos antes de que sus frases empezaran a filtrarse entre la pelusa alrededor de sus oídos. Zuku, ¿qué pasa?, preguntó Púrpura frenéticamente, con una expresión de miedo que no correspondía a su rostro. No al de Hitoshi, su rostro era demasiado amable para eso. Izuku se devanó los sesos buscando una respuesta. ¿Qué pasaba? La tenía en la punta de la lengua, pero cada vez que intentaba alcanzarla, se desdibujaba y se esfumaba. La había encontrado hacía unos minutos. ¿A dónde se había ido? Tras morderse el labio con tanta fuerza que notó el sabor a sangre, por fin se le ocurrió algo. Necesitaba comida. No entendía por qué ni cómo le ayudaría, pero la necesidad de comida estaba ahí. En su propia burbuja antidesenfoque. Le sonrió al chico, el chico que aún parecía estresado. El chico que no quería que pareciera menos que lleno de alegría. Comida, Morado, gritó Izuku mientras levantaba los brazos. Arrastraba las palabras al salir de su boca y volvía a bajar los brazos como gelatina segundos después. Vale, vuelvo enseguida. Púrpura obedeció, poniéndose de pie y dejando a Izuku en el suelo. Un gemido escapó de sus labios cuando esa cabellera morada desapareció de su vista. El diminuto sol que quedaba en su lugar no tenía comparación. Le hizo una seña obscena hasta que el cabello morado volvió a aparecer. Encontré esto. A Izuku no le importaron mucho las palabras y simplemente tomó los nachos de las manos de Purple con una sonrisa. Unas cuantas paladas de nachos después, empezó a pensar con claridad. Entonces se lo comió todo para que sus piernas pudieran funcionar. Un hormigueo le recorrió las piernas a medida que recuperaban la capacidad de moverse y se instalaba en su estómago. ¿Qué carajo fue eso? Hitoshi se quejó demasiado fuerte y demasiado pronto mientras las palabras le cortaban la cabeza y la hacían gritar. Necesito una siesta. Se cubrió los ojos con las manos, pasando los dedos por las cicatrices que conocía lo suficiente como para recuperar la normalidad. Seguía siendo Izuku. Eso es una pena. Te desmayaste. Hitoshi lo agarró por los hombros y se arrodilló sobre él mientras lo miraba fijamente a los ojos.
Los miró fijamente durante unos minutos antes de volver a ponerse las gafas de sol con un bufido. Sus rodillas se apoyaron contra el muslo de Izuku. Por alguna extraña razón, no le importó. Por eso necesito una siesta, explicó Izuku. No eres nada gracioso ahora mismo. Se burló antes de retirar las rodillas y sentarse junto a Izuku en la arena. No te estás muriendo, ¿verdad? Muy vivo, lo siento, se encogió de hombros. Entonces necesitas descansar más, dijo Hitoshi con bastante fuerza para alguien que apenas cambia el tono de voz. Come, no te desmayes delante de tus amigos. Bueno, te prometo que esa no era mi intención. Izuku le dio un codazo en el hombro. Eres más sarcástico cuando estás cansado. Hitoshi puso los ojos en blanco y gruñó. No pretendía ser sarcástico. Simplemente el humor de no poder morir era completamente hilarante y, en absoluto, imposible de compartir con su amigo. Claro, podría contarles sobre su regeneración, pero entonces Hitoshi sabría que tenía múltiples dones, y la espiral solo se volvió más peligrosa a partir de ahí. Está oscureciendo, dijo Izuku, con las manos ansiosas por volver a casa. Este era un gran avance. Un avance inoportuno y bastante aterrador, pero un gran avance al fin y al cabo. Izuku había encontrado la manera de inmovilizarse, o al menos volverlo idiota. Su cerebro dejó de funcionar. Si podía hacerle eso a un Nomu, entonces podrían detener sus órdenes. Podría salvarlos. Esto podría ser incluso mejor que un tranquilizante si lo hacía bien. Solo necesitaba llegar a casa y anotarlo todo rápidamente. Puedo llevarte a casa si quieres, ofreció Hitoshi. No, estoy bien, respondió lo más rápido que pudo, sin ser grosero. Hitoshi ya sabía suficiente, su casa estaba prohibida. Era suya, toda suya. Te acabas de desmayar. Bueno, he tenido peores. Eso no es algo bueno. Escucha, Hitoshi, estaré bien. Solo necesito una siesta, ¿de acuerdo? Resopló Izuku. Confía en mí. Bien, concedió Hitoshi. Escríbeme cuando llegues a casa. Lo prometo, le ofreció el meñique de nuevo, y Hitoshi lo tomó. Hitoshi era más cálido que él. No entendía por qué su cerebro se aferraba a ese conocimiento, pero lo tenía presente. Su amigo era cálido. A Izuku siempre le gustaba estar lo más cerca posible de Hitoshi. Cuando por fin se separó de su amigo, un escalofrío le recorrió los huesos a pesar del calor del exterior. No tardó mucho en ordenar sus pensamientos al volver a su apartamento. Pasó demasiado tiempo anotando la fórmula que usó y las ideas como para que se acelerara el proceso y no pudiera concentrarse en ninguno de sus sentimientos ni por un segundo. Izuku se preocupaba por Hitoshi. Tenía que mantenerlo a salvo, hasta ahí estaba dispuesto a llegar su cerebro con esa idea de Hitoshi. Ya era feliz así, y su afición por la destrucción lo asustaba demasiado como para pensar en otra cosa. Se inyectó la fórmula de nuevo después de comer lo suficiente como para llenar un elefante y terminó dormido contra el suelo durante 12 horas antes de que se le eliminara. Esta vez tardó 2 horas en hacer efecto, 8 menos que la última vez. Eso fue una mejora. Sus notas parecían tonterías garabateadas mientras se le ocurrían ideas tras ideas para que funcionara más rápido. No tendría ni 2 horas con un Nomu, probablemente ni siquiera más de 5 minutos. Eso sí tenía suerte. ¿Y si usara electricidad? Sonrió en la oscuridad antes de saltar para juntar las piezas. Si su regeneración se ralentizaba por culpa de la electricidad, quizá otros Nomu tendrían las defensas bajas por ello. Ya había hecho tramos más largos antes, así que se pasó hasta el amanecer ensamblando todo lo que pudo para que saltara la chispa. Luego casi tiró su tecnología por la ventana cuando no funcionó. Necesitaba estar completamente enchufado a la corriente para funcionar, y las baterías que tenía no le daban la energía necesaria. Frustrado, le dio una patada a la mesa y la abolló. Nada funcionó nunca. Izuku se sentó en su sofá mientras contenía las lágrimas. Llorar no solucionaría nada. Se devanó los sesos buscando una solución hasta que se le ocurrió algo. Denki Kaminari. Un gruñido lo abandonó al ponerse de pie. Si lo pensaba demasiado, se detendría y no correría a pedirle ayuda al chico. El chico en cuya casa había entrado. El chico al que había dejado sin decir palabra. Con kilos de comida, claro. Fue una idea estúpida. Se puso su uniforme de zorro y se fue de todos modos. El sol naciente le quemaba la piel mientras saltaba de tejado en tejado de vuelta al apartamento que había confundido con el suyo. De alguna manera, no estaba tan lejos, pero el apartamento en sí era tan diferente al suyo que nunca lo habría mirado 2 veces si no hubiera estado tan exhausto. Se oyó un latido en la habitación.
Otro latido apagado en la sala viendo la tele. Probablemente cable. Izuku respiró hondo antes de que Fox tocara la ventana del chico. Su corazón se detuvo un instante y luego se aceleró mientras corría a abrir la ventana. Sus pies arrastró el suelo alfombrado al llegar a él, y varias cosas fueron arrojadas apresuradamente a la basura en el camino. «Zorro, qué gusto verte por aquí», gritó Denki desde su ventana, sin ninguna preocupación. «Necesito tu ayuda», dijo Fox, con los pies colgando por la ventana, a punto de caerse. «Por favor, claro, pasa, pero no hagas ruido. Es temprano y mi mamá está preparando el desayuno». Denki finalmente se apartó de su ventana y corrió por su habitación, recogiendo cosas al azar y guardándolas. «Lo haré lo mejor que pueda», asintió Fox. Se acercó al escritorio de Denki para alejarse de su vorágine de limpieza y luego miró lo que percibía como papeles para aparentar productividad. «No te preocupes por eso. Tonterías, la verdad». Luego metió todos sus papeles en una caja y la metió en su armario de una patada sin pensarlo 2 veces. En ese momento, Izuku deseó poder ver más que nada. «¿Qué necesitas? Tu electricidad ralentiza mi regeneración, ¿verdad?», preguntó Izuku, tirando del aparato para sacarlo de su cinturón de herramientas antes de que Denki pudiera siquiera asentir. «Entonces necesito que me electrocutes con esto». «¿Qué pasa?», preguntó, sin que su corazón cambiara siquiera ante la pregunta. «Se supone que retiene la electricidad durante un periodo más largo y me da descargas eléctricas continuamente». «¿Por qué querrías eso?», preguntó Denki. «Ciencia», fue la única respuesta que se le ocurrió. «Tu ciencia incluiría esa jeringa de aspecto tan aterrador que llevas en el bolsillo». El ritmo cardíaco de Denki aumentó cuando su abrigo se deslizó hacia atrás sin querer y dejó al descubierto la jeringa. «Oh, eso es para mí, no te preocupes», le dio unas palmaditas a la jeringa con una sonrisa. Eso me preocupó aún más. Izuku se mordió el interior de la mejilla. «Por favor, está bien, siempre y cuando no vuelvas a dormir en 3 días», suspiró Denki dramáticamente mientras se sentaba en su cama. «O morirás, es un requisito». «Maldición», resopló y le lanzó a Denki su aparato. El chico casi lo deja caer 3 veces en el tiempo que Izuku tardó en acercarse a él. «¿Entonces solo le doy una descarga?», preguntó Denki, rozando los bordes y emitiendo un sonido metálico. Un especial de Denki a la vuelta de la esquina. La electricidad resonó por la habitación. Izuku podía oír sus ecos tan nítidos como caminar sobre hojas crujientes. Además, era cálido. Se coló bajo su abrigo y máscara, calentándole la cara y los brazos hasta que Denki lo apagó. Entonces, por suerte, el aparato funcionó como debía y contuvo la electricidad, permitiéndole recogerlo sin que le diera una descarga. Eso debería funcionar. Izuku se mordió la mejilla y dejó que la sangre le inundara la boca mientras se guardaba el dispositivo en la cintura. Una descarga le recorrió el estómago, le bajó por las piernas y le subió por los brazos. No se detuvo, cada segundo era una agonía mientras la electricidad absorbía al huésped. Ya se sentía más lento. Sintió el dolor en su interior mientras intentaba tomar el control mientras su regeneración se ralentizaba. Ralentizado, no se detuvo. Eso se confirmó cuando su mejilla se cosió con una lentitud agonizante. «¿Eso no duele?», preguntó Denki, con preocupación reflejada en sus palabras. «Inmensamente», escupió Izuku y luego se disculpó cuando la sangre salió de su boca. El corazón de Denki sonó como si fuera a latirle con fuerza cuando sacó la jeringa. «No voy a mirar eso. Me iré en cuanto termine esto». «No quería que se me acabara la electricidad», asintió Izuku, clavándose la jeringa en el otro lado del estómago. Con los años, había descubierto que dolía menos ahí, aunque su estómago protestaba con la jeringa. 40 segundos después de sacar la jeringa, la piel se desprendió y se reparó sola. Mucho más tiempo del que solía tardar. Al menos ahora la electricidad funcionaba. «Puedes quedarte, si quieres, tengo cosas de ciencias en casa», se encogió de hombros. Con un poco de suerte, el tranquilizante haría efecto pronto, y dijo que no se durmiera allí durante días, así que se acercó a la ventana sin pensarlo 2 veces. No, ya lo entiendo», dijo Denki, con un tono más molesto de lo que Izuku podía soportar. Fox resopló antes de darse la vuelta. «Esto será rápido. Dame tu número», exigió Fox mientras sacaba el suyo. Necesitaba que esto fuera rápido. Entonces, a Denki se le encendió el corazón al pedirle eso. «Cálmate, estoy tan tranquilo. Nunca ha habido nadie más tranquilo que yo», rió, sin ninguna calma, mientras conectaba su teléfono al de Izuku a la velocidad del rayo.
Ves, rápido. Izuku tuvo que contenerse para no sentir el intenso dolor en el abdomen cada vez que daba un paso. Adiós, Fox, gritó Denki. Adiós, Denki. Izuku hizo una mueca. El zumbido en su interior se convirtió en parte de su ritmo. Era doloroso, pero pronto su cerebro aprendió a bloquearlo. Con cada paso que pasaba lentamente en el edificio, el estrés se acumulaba en su estómago. Casi distraídamente, le envió un mensaje a Shinzo para que trajera a alguien más a su entrenamiento. Las palabras fluían de sus dedos sin pensarlo. Sabía que estaba pensando en hacerlo, pero con su cerebro empezando a volverse papilla mucho más rápido que antes, nada tenía sentido. Fox saltó al suelo de un callejón vacío por puro reflejo, y luego decidió que sería inteligente esconder su máscara. Si se desplomaba en medio de la calle y permanecía inconsciente durante quién sabe cuánto tiempo, sería mejor hacerlo como el pequeño ciego Izuku Shirakumo que como Fox. Tenía sentido en ese momento, así que se quitó la máscara. Luego tuvo que bajarlo rápidamente porque alguien chocó contra su costado. Alguien pequeño, le llegaban solo a la cadera, y alguien asustado. Su corazón latía aceleradamente, y podía oír pequeñas lágrimas rodando por su rostro. Izuku estaba completamente fuera de sí, pero sabía reconocer a un niño asustado cuando lo oía. Oye, ¿estás bien? Zoro habló lo más bajo que pudo, usando todas las técnicas que le había oído usar a Eraser con él, y las puso sobre el niño pequeño. Extendió la mano para apoyarla en su hombro, y el corazón de ambos se aceleró aún más, el pánico puro se extendió por sus huesos. Izuku estaría a punto de ser asesinado si alguien hubiera lastimado a este niño. ¿Qué haces aquí? Se arrodilló para estar a su altura. Menos amenazante, como solía hacer papá después de un experimento peligroso. Los pasos se hicieron más claros cuando otro hombre avanzó a paso rápido por el callejón antes de aminorar la marcha al notar que el niño no había corrido mucho. Vamos, Eri, no molestemos al buen hombre, gritó, demasiado relajado para alguien que había asustado tanto a un niño. No es una molestia, intentó asegurar Izuku. Necesitaba que le diera algo, lo que fuera. Ahora mismo, estaba desorientada. Solo un pulso acelerado y una respiración agitada. Sus palabras entraban por un oído y salían por el otro, lo que no le ayudaba a ganarse la confianza de ella. Te conozco, susurró el hombre, y a Izuku le dio un escalofrío en la espalda. Vigilante, ¿verdad? Me estoy haciendo un nombre, no. Se rió. El hombre era alto. Su voz apagada, probablemente llevaba una máscara, provenía de un ángulo alto sobre la cabeza de Izuku. Probablemente era el padre de la niña si no la habían secuestrado. Cualquiera que fuera su don, era un misterio para él. No tenía ninguna señal, lo que solo le enardecía el corazón. Se negaba a dejarse amedrentar por otro padre. El hombre dio un paso al frente y Eri salió de su trance. En una muestra de instinto de supervivencia y valentía, se abrazó a Izuku y le susurró al oído, no, te vayas. Izuku abrazó a Eri y prometió no hacerlo. Con un simple gesto, tiró su aparato como si no valiera nada y no estuviera hecho con el último dinero que le quedaba de su último trabajo. Ya no importaba, lo único que importaba era mantener a la chica a salvo. El tranquilizante que corría por sus venas lo pondría en clara desventaja, pero podría correr lo suficientemente rápido como para llevar a la chica a la comisaría con la cabeza hecha polvo. O al menos entretener a este tipo con un cuerpo que no puede morir lo suficiente como para que Eri consiga a alguien que no se envenene en el peor momento posible. Lo siento por mi hija otra vez. Vamos, Eri. El hombre, su supuesto padre, suspiró. Tu hija parece asustada, replicó Izuku, cogiéndola en brazos. Necesitaba acercarse lo más posible a la entrada del callejón sin que se diera cuenta. Solo recibió una reprimenda. No es nada. Le restó importancia como si no temblara. Le restó importancia como siempre se restaba importancia al dolor de Izuku. ¿Acaso Eri tenía un papá? Alguien que la abrazara mientras lloraba y fuera su luz entre las cortinas de pura miseria que trae cada día. Izuku sería así si tuviera que serlo. ¿Qué le estás haciendo? No le gustó eso. Cualquier pretensión de calma desapareció en cuanto Fox abrió la boca, se puso de pie y quiso proteger a una niña de una vida que no merecía. No eres un héroe, muchacho. No tengo por qué escucharte. Yo tampoco, tú. El hombre se rió de sus palabras. Encontró pura gracia en el terror de su hija. Bueno, verás, últimamente he tenido muchos problemas con Eri. Simplemente no quiere escucharme. Como una palabra clave para entrar en alguna parte innata de Eri, se revolvió y saltó de sus brazos sin pensarlo dos veces.
Corrió hacia su padre, con un latido que delataba su terror. Ah, ya terminaste tu rabieta. Eri, lo intentó Izuku. No iba a dejarla ir. No iba a dejar que se lastimara. Entonces su pierna derecha se dobló sobre sí misma y quedó arrodillado en el suelo. Dios mío, ¿por qué era tan estúpido? Silencio, muchacho, interrumpió a Izuku. Ten suerte de que no me esté robando lo que me robaste, Fox, dijo, mientras los guantes de látex le golpeaban la muñeca a un volumen demasiado bajo para que una persona normal los oyera. La protección de Stein solo te puede llevar hasta cierto punto. Se devanó los sesos pensando a quién le había robado como zorro. No era una lista larga. Podría haberlo descubierto en segundos si no hubiera tomado ese estúpido tranquilizante. En cambio, tardó un minuto en que sus piernas se le cayeran encima mientras intentaba impedir que el hombre se llevara a Eri. Entonces se dio cuenta, demasiado tarde, siempre llegaba demasiado tarde, robo, caracol, Kai Chisaki, mierda, si ese era Chisaki, si ese era el Yakuza. Entonces había dejado que un científico loco se llevara a una niña. Un hombre sin límites, un hombre como el doctor. Izuku quería correr tras él, lo necesitaba, pero era débil. Dios, era tan débil. No dejaba de recordar sus propios experimentos cuando era tan joven como Eri para dar siquiera unos pasos antes de que los dos desaparecieran. Había dejado que se la llevaran. Fox lo había hecho. Otro niño resultó herido por su culpa. Quería correr, huir lejos de todo y olvidar que el mundo existía, pero el dolor en el costado lo detuvo. La confusión mental que lo arrastraba a casa lo impedía pensar racionalmente. Izuku la había dejado ir con él. Él iba a recuperarla, sin importar lo que costara.